nombre es Mariana Fernández Masi, soy integrante del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, el CEIL. Soy licenciada en Economía, de formación de grado, y hace ya 5 años que formo parte del CEIL y trabajo en temas laborales. Mi interés por estos temas tiene bastante que ver con mi formación como economista y con ciertas disconformidades en mi formación como economista. En general, en la teoría económica convencional, los estudios sobre el mercado de trabajo y el empleo están centrados fundamentalmente en las características individuales de los trabajadores y en las decisiones que los trabajadores toman como agentes racionales. Un poco como les decía, con bastante disconformidad sobre estos planteos, mis temas de investigación están centrados en encontrar las conexiones entre los problemas del mercado de trabajo y la estructura productiva. Un poco es una búsqueda de encontrar explicaciones de la informalidad, de la precariedad, de la falta de empleo, que no estén centradas en las culpas biográficas, es decir, en las decisiones de los individuos, de los trabajadores, sino más bien que rastreen causas sistémicas de estos problemas. Bueno, en esa búsqueda cursé la maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, que es una maestría que se dicta entre la UBA y el CEIL, así que es un poco la maestría de la casa. Hice mi tesis de maestría sobre la heterogeneidad laboral en Argentina, justamente buscando estas causas sistémicas para la heterogeneidad y la diferencia que hay en la calidad de los puestos de empleo en Argentina, retomando una vieja discusión estructuralista que tiene que ver con identificar si las diferencias de empleo están vinculadas a la desintegración de empresas y sectores en la estructura productiva, es decir, a sectores muy modernos que no están asociados o no compran ni venden a sectores muy atrasados, y ahí está la explicación, ahí estaría la explicación de que haya alta informalidad en uno y en el otro ya baja informalidad, mejores salarios, o bien una explicación alternativa, que es justamente una explicación que hace foco en la integración que hay en esos sectores. Y básicamente que lo que dice es que aquellos sectores de alta informalidad y de bajos salarios tienen esas condiciones debido a la forma en la que se relacionan con los sectores más modernos de la economía. Esto que parece una discusión digamos, teórica y abstracta, en realidad tiene implicancias bastante importantes para pensar la política pública hacia esos sectores de peores empleos. Porque si efectivamente esos sectores funcionan con autonomía del sector moderno, bueno, cualquier mejora que se pueda hacer sobre ese sector puede repercutir en las condiciones de empleo y mejorar las condiciones de empleo. Si en cambio primara una relación de integración, lo más probable es que todas las mejoras de productividad, de desarrollo tecnológico puedan lograrse en esos estratos, digamos, de alta informalidad, en realidad sean apropiados por los segmentos más modernos y no repercutan en mejores condiciones. Yo analicé este problema para la Argentina contemporánea, a partir de técnicas más bien cuantitativas, porque la idea era tener como una mirada general de la estructura productiva y ocupacional, y el resultado que llegué es un poco que ambas explicaciones tienen sentido en Argentina, y lo que encontramos es una combinación de los dos. Encontramos, por un lado, un estrato muy ligado a la exportación y con mejores condiciones de empleo, y desvinculado por completo de otro sector de muy alta informalidad, pero en el medio dos sectores de distintas condiciones laborales, unos mejores salarios y otros con peores salarios, que sí están bastante vinculados entre sí. A partir de esto, a partir de la tesis de maestría, surgieron, digamos, nuevas preguntas, como sucede en toda tesis, queda más por responder de lo que se responde en el trabajo de investigación, y eso motiva la investigación doctoral, que aún está en curso, en la que me centro en una cadena de valor particular, que es la cadena petroquímica plástica, justamente para entender, es una cadena de valor bastante interesante, porque en la petroquímica tenemos
un muy alto nivel de concentración, grandes empresas, ¿sí? Y es uno de los sectores con mejores salarios de la economía. Si no es el mejor salario, es el segundo mejor salario. Y por otro lado, el sector plástico, que se caracteriza por tener salarios, digamos, bajos para la industria, medios para el total de la economía y alta tasa de informalidad. Entonces, mi idea ahí es, o sea, en la investigación doctoral lo que estoy haciendo es, bueno, analizar cómo es la relación entre estos dos sectores, ya sea entre las empresas y cuáles son las estrategias que se dan los sindicatos que actúan en cada uno de estos sectores para mejorar las condiciones de empleo. A su vez, este caso me permite retomar un problema que está bastante vinculado a esto que les decía de cómo se relacionan las empresas, que es el problema y que además tiene bastante relevancia en la agenda actual, que es el de la terciarización, porque el sector petroquímico se caracteriza además por justamente estas grandes empresas tienen buena parte de su plantel en realidad terciarizado y bueno, y uno empieza ahí a ver por un lado las asimetrías en las condiciones laborales y por otro lado es muy interesante ver qué estrategias se dan los sindicatos respecto a este problema. Bueno, si tuviese que hacer un balance del mercado de trabajo en los últimos años, en las últimas décadas, bueno, el periodo más reciente, los últimos 15 años, lo que vemos es que fundamentalmente a partir de 2004 que empieza a haber una fuerte recuperación del nivel de empleo, justamente lo que ocurrió fue en parte que esta buena dinámica en términos de fuerte crecimiento del empleo permitió que las discusiones estén más centradas en torno a la calidad del empleo que a la cantidad del empleo. Es decir, los últimos años fueron de crecimiento del empleo, una atenuación en los últimos 3-4 años, pero está mejor, digamos, con bajas tasas de desocupación, más allá de que efectivamente se puede discutir respecto a la fiabilidad de los datos de desempleo. En general, ese no fue el problema de los últimos años y permitió justamente que se empiece a discutir más la calidad del empleo. Por un lado, el problema de la informalidad, que efectivamente tuvo un descenso importante durante el periodo, si bien llegó a un piso de alrededor del 30%, que fue muy difícil bajar. En materia salarial también hubo un aumento, digamos, un incremento importante desde un piso histórico que significó el 2001, digamos, 2001 y 2002 significaron pisos históricos del salario y a partir de allí hubo una recuperación muy fuerte. Esta recuperación incluso estuvo acompañada por una reducción de la heterogeneidad salarial, que también es una buena noticia, digamos. Sobre todo hasta 2007-2008 hubo una reducción de las brechas salariales, justamente porque los aumentos de salario fueron generalizados e incluso en algunos sectores en que el salario era muy bajo, los incrementos fueron superiores al promedio de la economía. Digamos, esas eran muy buenas noticias. Este proceso de reducción de la heterogeneidad tendió a atenuarse, de la misma manera que tendió a atenuarse la mejora en la cantidad del empleo y la reducción en la informalidad. Y justamente esta atenuación nos advierte acerca de la importancia de mejoras en la estructura productiva para poder sostener las mejoras en el empleo. Porque en gran medida todas estas mejoras del mercado de trabajo estuvieron muy vinculadas a una macroeconomía que alentó el crecimiento y alentó el crecimiento de la actividad y por ende el crecimiento del empleo, una mejora en la institucionalidad. Esto es bastante crítico para la informalidad porque efectivamente hubo muchas mejoras en términos de la inspección y la detección del empleo informal. Sin embargo, no hubo importantes cambios estructurales que permitan hacer de esas mejoras algo sostenido en el tiempo. Se quiere la enseñanza, digamos, de 15 años, de 12, 15 años de mejora en el mercado de trabajo, es que la macroeconomía importa, y esto dicho por un economista quizás suena un poco autorreferencial, pero la macroeconomía importa para lograr mejoras en el mercado de trabajo, pero no es suficiente, ¿sí?
hace falta cambios importantes en la estructura productiva. Y ahí es donde podemos encontrar, digamos, las principales falencias de los años previos, porque no hubo un cambio significativo en la composición del empleo. Es decir, si bien hubo un proceso de industrialización, digamos, tenue, ahí se abren como enormes discusiones acerca de cuán importante fue ese proceso, en realidad la estructura ocupacional no cambió sustancialmente. Es decir, comercio, por ejemplo, que es un sector en general de bajos ingresos, de ingresos salariales, sigue teniendo, digamos, disminuyó su participación muy poquito y la industria no creció, digamos, el peso del empleo industrial no creció sustancialmente. Aún así, el balance es positivo, pero se mantuvieron un montón de problemas estructurales que hicieron que después de un largo periodo de crecimiento no puedan sostenerse muchas de las conquistas conseguidas. Ahora bien, así como decíamos, bueno, el balance de los últimos años fue bueno, pero con un gusto a poco en cuanto al alcance de las transformaciones, digamos, fueron transformaciones muy parciales. Las perspectivas a futuro quizás son un poco más sombrías. Por un lado, porque, como les decía recién, algo que aprendimos de estos años es que la macroeconomía importa y es una condición necesaria, aunque no suficiente. La macroeconomía de este año, si algo hace, es venir a mostrar cuán cierta era su importancia, porque justamente un año de caída de actividad, el empleo cayó mucho, cayó fundamentalmente en las actividades productivas, el empleo industrial cae desde el año pasado, desde octubre, noviembre del año pasado, cae sistemáticamente. Lo mismo está ocurriendo con el empleo en la construcción, que si bien es un empleo que tiene un montón de problemas en términos de su calidad, es una actividad que es muy crítica para el empleo porque crea mucho empleo y es muy sensible a las variaciones en la actividad. Y bueno, esto lo notamos a lo largo de este año. Pero la señal de alerta no va solamente por el lado de la macroeconomía, porque probablemente después de un año, digamos, con una performance macroeconómica tan mala, el año que viene sí sea un año de crecimiento, sino fundamentalmente cuál es el sentido de estos cambios estructurales que parecen delinearse a partir de ahora. Digamos, así como dijimos, bueno, no hubo cambios estructurales significativos en los últimos años, en la década previa, los que parecen, o podemos empezar a vislumbrar que habrá de aquí en más, son cambios estructurales negativos para el empleo. Quizás un buen ejemplo de esto es el programa de transformación productiva que se está lanzando, que es un programa de transformación productiva que entiende porque digo, transformación productiva suena bastante ambiguo, y en realidad que tiene bastantes paralelos con aquella idea de reconversión productiva de la década del 90. Justamente es un programa que supone que Argentina tiene que especializarse en aquello en lo que es más competitivo, en aquello en lo que tiene ventajas comparativas, y la mala noticia es que en el mundo actual eso lo podemos lograr solamente en base a, digamos, recursos naturales, en base fundamentalmente al agro, que en términos de empleo muestra bastante malos indicadores, no solamente en su calidad, sino también en su potencial de creación de empleo. Y ahí incluso se abren discusiones interesantes porque, digamos, quizás uno de los temas que está más, que estuvo más en la prensa y en la agenda fue el sector textil, porque bueno, los argentinos nos quejamos mucho del precio de la ropa en Argentina, y entonces parece que somos muy poco productivos. Y más allá de que efectivamente el sector tiene problemas productivos importantes, hoy en día competir con Bangladesh, por ejemplo, digamos, es una meta inalcanzable para cualquier país con cierta institucionalidad laboral. Y eso en realidad es una buena noticia, digamos. Afortunadamente en Argentina no se puede producir la ropa en las condiciones en las que se produce en Bangladesh. Y agradecemos al sindicalismo y a la institucionalidad laboral por eso, porque son pésimas condiciones de trabajo, digamos, no es un mundo deseable. Entonces, digo, orientar los cambios estructurales y los cambios de la estructura productiva en base a
digamos, al grado de competitividad que podemos alcanzar con el mundo, pensando en un mundo que cada vez se cierra más, además, y que está trasladando la producción a países donde los costos laborales son muy bajos, es una mala noticia y es una muy mala estrategia, pensando digamos, si la meta es lograr un empleo de calidad y empleo para todos los argentinos, ¿no? E incluso desde el punto de vista productivo también es muy grave, porque estamos diciendo, bueno, vamos a ir, digamos, Argentina tiene un problema estructural que comparte con toda América Latina, que es esto de cadenas de valor desintegradas, donde faltan eslabones, ¿sí? Entonces cualquier proceso de industrialización como se busca fomentar un proceso de industrialización, empiezan a faltar partes y empezamos a necesitar dólares para importar algunos insumos que se producen en esas partes de la cadena, y aparecen estos problemas de los que los argentinos sabemos mucho, de restricción externa y de la necesidad de dólares para sostener un proceso de industrialización. Bueno, eliminar, por más incipiente, por más que tengamos un montón de problemas en esos eslabones de la cadena, pero eliminar eslabones de la cadena es una pésima estrategia. Ya digo, en términos de desarrollo productivo y fundamentalmente en términos de empleo, de lograr mejor y más empleo. Entonces, en ese sentido, digamos, son dos alarmas bastante importantes, tanto por la macro como por la orientación que pareciese darse al cambio estructural, ¿no? La industria tiene un montón de problemas en Argentina, pero sigue siendo el sector con más altos salarios, un sector muy sindicalizado, que por eso tiene altos salarios también. Entonces, digamos, la transición hacia economías basadas más en el turismo y en la actividad agroexportadora no parecería conducir a un horizonte de mejor y más empleo. Bueno, les agradezco al CITRA la invitación y espero que les haya resultado interesante. Para mí, que cursé mi maestría con muchos licenciados en Relaciones del Trabajo, me parece súper interesante el diálogo interdisciplinario, justamente porque como economista, aunque me peleé con la economía, uno tiende a ser muy economicista a veces en sus razonamientos, en su manera de ver el mundo del trabajo, y el diálogo con colegas con otra formación siempre es fructífero, y espero que les haya parecido interesante el diálogo con un economista.